Bueno, hermanos, ustedes pueden ver ahí en la pantalla algunas figuras. Algo tienen en común esto, ¿no? Y a veces es difícil, en verdad, definirlo, lo esencial de cada cosa. Me explico. Tienen ahí un esfero. Ustedes están observando. ¿Qué es lo esencial en un esfero? La tapa, el estuche, la mina, la tinta. ¿Qué es lo más esencial? Nosotros diríamos, pues, es la tinta. Sin la tinta no funciona el esfero. Bueno, podríamos decir, eso es lo esencial. Si tenemos un vehículo, ¿qué es lo esencial en un vehículo? Podríamos decir, es el motor, son las llantas, es el aceite, la gasolina. Bueno, un poco difícil definir, ¿no? Unos van a decir, es que es la gasolina. Sin la gasolina no se mueve el vehículo. Otros dirán, no, puede tener gasolina, pero si no tiene el motor, no se mueve. ¿Qué es lo esencial? Difícil definir, ¿no? En un celular, así podríamos ir viendo todas las cosas. En un celular, alguien va a decir, lo esencial es tener saldo, datos, ¿no? Otros van a decir, no, lo más esencial es la batería, porque si no tengo batería, no me funciona. Bueno, ¿qué es lo esencial? Tenemos una gráfica, una comida, un filete, ¿sí? ¿Qué es lo más esencial? Bueno, lo más esencial, pueden decir, son los condimentos, el gas, el carbón. Otros van a decir, no, es la sal. Es que si no hay sal, por más que esté bien hecha la carne, qué terrible eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo más esencial? Pero tenemos también otra gráfica, el matrimonio. Cuando pensamos en el matrimonio, ¿qué es lo más esencial? Algunos van a decir, bueno, a ver, lo más esencial ha de ser una buena comunicación. Lo más esencial de pronto es el dinero. Lo más esencial es la comprensión. Bueno, ¿qué es lo más esencial? Pero ven, solo estoy presentando esto porque yo me voy a centrar en algo aquí. Ahí va a asomar una gráfica. Este es un cristiano. Es una persona que se rindió a Cristo, una persona que entregó su vida a Cristo y lo reconoció como Señor y Salvador. Para mí simboliza eso, ¿no? Una persona rendida a Cristo ante una cruz. Esa cruz está vacía, claro, es que Jesús resucitó, pero es una señal, una muestra de que este hombre es un cristiano. Bien, entonces, entre todo esto y enfocándonos en el cristiano, ¿qué es lo esencial? ¿Qué debe estar o qué es lo más principal en un cristiano? La Biblia nos habla de muchas cosas. Bueno, Cristo ya es el fundamento, es lo más principal. Por eso se dice ser cristiano. Pero entonces, ¿qué es lo esencial? Lo esencial, vamos a ver, es el amor. Y más profundamente o más amplio, cuando hablo del amor, es el amor fraternal. Hoy vamos a estar hablando un poco de esto acerca de lo que es el amor fraternal en el cristiano. ¿Para qué y por qué todo esto? Bueno, mucho hemos hablado, hemos predicado acerca del amor, pero hoy vamos a puntualizar en lo que es el amor fraternal. Y para esto vamos a hacer una serie de mensajes basados en Hebreos capítulo 13. Algunos domingos vamos a estar predicando solamente de Hebreos capítulo 13, tomando en cuenta que toda la carta de Hebreos es una carta. Hebreos tiene 13 capítulos, y los 12 capítulos nos habla de mucha doctrina y sobre todo nos muestra Hebreos un cumplimiento de lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Cuando se escribió esta carta, prácticamente estaba dirigido para los judíos de ese entonces. Ellos estaban al tanto de todo lo que decía el Antiguo Testamento y cómo se cumplió todo en Jesucristo. Y esto presenta Hebreos. El capítulo 11 mismo es bien interesante porque nos habla de la fe. Pero cuando llegamos al capítulo 13, nos vamos a encontrar con que este capítulo 13 aporta en gran manera a la ética, a la moral, al estilo de vida del cristiano. Nos va a mostrar cómo tiene que vivir un cristiano, de qué está dotado, de qué está capacitado, cómo debe ser la vida de un cristiano. Eso es Hebreos capítulo 13. Entonces, si usted quiere revisar de antemano, vaya leyendo este capítulo, porque aquí vamos a estar, como digo, algunas semanas predicando de Hebreos capítulo 13. Entonces, ¿qué dice el versículo 1? Ahí vamos a empezar. Hebreos 13:1. Y voy a leer en 3 versiones.
La NBI, la Reina Valera, la NTV, son traducciones que son más actuales y claro, es la palabra del Señor. Pero vamos a ver qué nos dice este versículo que es muy, muy cortito. Ahí tengan entonces sus Biblias abiertas en Hebreos 13:1. En la versión NBI dice de esta manera: sigan amándose unos a otros fraternalmente. Ahí sale la palabra fraternalmente, fraternal. En la Reina Valera del 60 dice: permanezca el amor fraternal. También la palabra fraternal, el amor fraternal. Y es interesante que en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: sigan amándose unos a otros como hermanos. Ya no sale la palabra fraternal o fraternalmente. Aquí ya lo muestra el concepto de lo que es el amor fraternal o la palabra fraternal, cuando nos dice la NTV: sigan amándose unos a otros como hermanos. Ahí está la clave. Ahí vamos a analizarlo. Y claro, lo que vamos a ver aquí en este versículo también que lo estoy leyendo, vamos a ver de una manera más amplia, más profunda, la identidad de un cristiano. Esto nos va a mostrar si somos o no somos cristianos. Porque podemos decir que sí somos cristianos, pero tal vez nos falta la esencia. En primer lugar, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por ahí tenemos que empezar. Y cuando decimos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando es nuestro Señor, nuestro Salvador, la identidad se muestra acá, en el amor fraternal. Porque como vamos a desarrollarlo y a ver acá, el amor fraternal no está en el que no es creyente. No existe. Porque esta es una virtud, algo que el Señor pone en los que han nacido de nuevo, así como es el Espíritu Santo. Ya, entonces lo voy a ampliar un poco esto. Y como digo, Hebreos 13 aporta una ética práctica en algunos asuntos de la vida cristiana que nos van a ayudar a mostrar el evangelio verdadero al mundo, al resto. Porque el Señor Jesús dijo que nosotros, los creyentes, tenemos que ser sal y luz, tenemos que brillar. El mundo tiene que conocer quiénes somos nosotros, como cristianos y como iglesia. Pero entonces, ¿cómo mostramos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo el mundo nos conoce? Aquí es justamente donde el Señor nos muestra lo que es este amor fraternal, la esencia de un cristiano para mostrar al mundo. Entonces, cuando hablo de esta esencia, es la esencia moral principal del cristiano, que es el amor fraternal, y que justamente esto, como digo, va a ser un reflejo, un testimonio hacia el mundo. Ya, cuando hablamos del amor fraternal, esa palabra fraternal, como les dije, la NTV les dice amándose unos a otros como hermanos. Cuando vamos al origen de la palabra, según el griego, ¿no? Fraternal, amor fraternal tiene que ver con, significa, o en griego es Filadelfia. Hasta hay un lugar, ¿no? Un país, Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Y las raíces de esta palabra es bien interesante, porque se compone de dos, ¿no? Fileo es eterno o afecto tierno, así sería, ¿no? Un afecto tierno. Y la otra palabra, adelphos, significa hermanos. Entonces, el amor fraternal prácticamente es un amor tierno, sincero, entre hermanos. Esto también tiene que ser visible en la familia donde nos hemos desarrollado, donde hemos nacido. Eso es visible, ¿no? El amor que nos tenemos entre hermanos, con nuestros papás, con nuestros hijos. Este es ese amor tierno, Filadelfia, amor fraternal. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el Señor pone esto para que nos amemos los unos a los otros. Porque, ven, aquí estamos, un grupo, ¿no?, de cristianos. Aquí está la iglesia. Ahora, usted puede ver a su izquierda, derecha, atrás, adelante, ahí tiene un hermano. Ahí tiene un hermano. Y somos diferentes, somos distintos. Pues yo ya llevo un buen tiempo como cristiano, algunos años.
Y he conocido tantos cristianos a través de todos estos años, no sé cuántos son, tal vez son miles, muchísimos cristianos, que nunca en mi vida los había visto ni los había conocido. Y Dios me pone cerca. Y son hermanos, hermanos en Cristo. Hermanos que vamos a estar para siempre, por toda la eternidad, junto a Cristo. Y el Señor pone la esencia en cada uno de nosotros para que lo apliquemos. Y vamos a ver también las razones, el porqué de todo esto. Bueno, entonces aquí viene. La primera cosa que vamos a ver, claro, es el amor fraternal, pero vamos a ver el amor fraternal entre cristianos. ¿Cómo es este amor fraternal entre cristianos? Bien, algunas cosas acá, pero ya les dije, esto más visible se lo ve en una familia, pero ahora, si usted es cristiano, pertenece a la familia divina, a la familia celestial, a la familia de Dios. ¿Quién es esta familia de Dios? Se llama iglesia. La iglesia. Si usted se identifica como cristiano, qué bueno, gracias a Dios, pero sepa que usted pertenece a la iglesia de Cristo. Usted no puede decir es que la iglesia, usted es la iglesia si es cristiano, usted es la iglesia. Yo también soy la iglesia. Siempre he dicho, la iglesia no es el cuarto, no es las cuatro paredes, no es el edificio. La iglesia está formada de los creyentes, de los que nacieron de nuevo. Entonces, aquí es donde tenemos que ver este amor fraternal entre los cristianos. ¿Cómo funciona entre los que hemos nacido de nuevo? Podemos decir muchas cosas entre esto, pero aquí como un pequeño resumen, yo puedo decir que este amor fraternal es el amor que fluye de forma natural en la vida de ¿quién? Del creyente. Es algo que es natural, que fluye, que no necesitamos esforzarnos, no necesitamos luchar para que el amor fraternal salga, porque esto es natural. Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ese amor es el que fluye, como digo, de forma natural. Ahora, lo que sí puede pasar con este amor fraternal es que muchas veces puede ahogarse, puede perderse, si somos descuidados, ya vamos a ver un poco en esto, o crecer. Esa es la idea, que crezcamos en el amor fraternal. Ahora, cuando una persona, cuando un pecador nace de nuevo, claro, es hijo de Dios, hija de Dios, tiene la vida eterna, pero en ese momento, cuando esa persona nace de nuevo, prácticamente ya puede experimentar ese amor fraternal hacia los demás. Si usted recuerda un poco esto, cuando usted nació de nuevo, usted seguramente como cristiano lo tiene en mente, usted sabe cómo aconteció esto. ¿Qué pasó en el entorno de los otros cristianos? Yo puedo recordar un poco esto, ¿no? Yo me convierto a Cristo. De pronto me llevan a una iglesia donde veo mucha gente con la misma fe que yo ahora tenía. Mi fe era nueva, recién convertido. Llego a un lugar, todos desconocidos, hombres, mujeres, de todo había ahí. Nunca los había visto. Y claro, cuando uno se entra a un lugar así desconocido, uno se siente raro, se siente extraño. Pero lo que yo empecé a experimentar es que algo nuevo había, algo grande había, una pequeña atracción hacia esas personas que alababan a Cristo. Y me empecé a identificar y empecé a congregarme más, a conocer más a las personas, porque había una atracción. Ya no era un extraño, sino que me sentía como más cómodo con estas personas que antes de mí ya habían nacido de nuevo. Y ahí empezó la vida cristiana juntamente con personas extrañas, personas nuevas, como digo, que yo no había conocido. Y de pronto se empiezan a desarrollar grandes amistades que era algo diferente, que nunca había experimentado. Si bien es cierto, tenía amigos en el mundo y todo, pero sí marcó una gran diferencia y sigue marcando la diferencia cuando me convertí y me encontré en una comunidad de cristianos. Y cuando yo pongo aquí que es el amor que fluye de forma natural en la vida del creyente, eso es lo que empecé a experimentar y seguro usted también, hacia los demás. Y por eso digo, esto es la identidad de un cristiano. Algo raro que puede pasar ahí, pero que vamos a ver después, que es una gran bendición de todo esto. Ahora, cuando digo que el amor fluye de forma natural en la vida del creyente,
Yo lo experimenté y las personas que eran desconocidas como yo, han pasado, ya estoy hablando, yo ya llevo casi 30 años, ¿no? Como cristianos, les dije, en estos 30 años he conocido muchísimos cristianos. Y lo interesante de esto es que de pronto me encuentro enrolado, me encuentro, como decir, tal vez un poco raro la palabra, como atrapado en esa familia celestial. Y de pronto pues me desconecto de la familia extendida y dedico tiempo completo a estar con la nueva familia que son ustedes, a trabajar en el ministerio, en la obra, con personas que nunca había conocido, pero lo que me lleva a esto es este amor fraternal. No sé si me entienden, ¿no? O sea, yo estoy mencionando lo que yo como cristiano lo estoy viviendo hasta ahora. Y aquí también puedo mencionar, no es que busqué en algún momento ser un pastor o vivir de esto, porque ahora, claro, la bendición también es que vivo de esto. Interesante. Pero no es que he buscado para sostenerme, mi vida, mi familia, haciendo esto. No. Más bien, de pronto les digo, me siento envuelto en todo esto que es una gran bendición. Y qué satisfacción poderle servir al Señor de esta manera. O sea, amando a personas que nunca había conocido, pero esto fluye naturalmente y me siento cómodo. Me siento agradecido con el Señor y qué bueno poder entrar a cualquier casa de ustedes. Yo me siento bien, como llegar a mi propia casa, porque me identifico de esa manera, no me siento extraño. Porque esto es el amor fraternal que Dios pone en el cristiano. Romanos 5:5 dice, y esta esperanza, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios, vea lo que dice aquí, ¿no? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nacemos de nuevo, tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos. Y Él derrama su Espíritu Santo. Pero ¿qué más ha puesto ahí? ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? Y lo que dice, ha derramado su amor en nuestro corazón. El amor de Dios ha puesto en nosotros. Ese amor tan grande que lo muestra Él en la cruz. Eso ha derramado en el que nace de nuevo. Y el Espíritu Santo, para podernos amarnos unos a otros en la familia celestial. Y esa es la iglesia. Entonces, en primer lugar, es el amor que fluye de forma natural. No tenemos que buscar esto, ¿no? Si somos creyentes. No tenemos que buscar. El Señor nos ha puesto ya. Ya tenemos ese amor fraternal. En segundo lugar, podemos ver que el amor fraternal es la clave en la vida espiritual. Claro, estoy diciendo que es la esencia, claro, es una clave en la vida espiritual, en el crecimiento espiritual. Es esencial para que usted y yo como cristianos crezcamos. Y por eso aquí el apóstol Pedro dijo lo siguiente en la primera carta, con respecto a esto del amor fraternal, cuando digo que es la clave en la vida espiritual. Pedro dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. En otras palabras, tendríamos que entender esto, ahora que ustedes son cristianos, dice Pedro, ¿no? Ahora que ustedes han nacido de nuevo, ahora que ustedes son salvos. Entonces dice, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, que es el Evangelio, ¿no? Y tienen un amor sincero por sus hermanos, vean, esto es resultado de la obediencia a la palabra, de acoger al Evangelio. Ahora sí, dice, ámense de todo corazón los unos a los otros. Vean, esto es resultado de nuestra fe, resultado de la obediencia a la verdad, a la palabra, al Evangelio. Entonces, ahora sí, dice, ámense de todo corazón los unos a los otros. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo. Si ven que está hablando del nuevo nacimiento. Dice, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, cuando estoy hablando de que el amor fraternal es la clave en la vida espiritual, pues es esto. Hemos recibido lo esencial para poderlo desarrollar, para poder crecer, para poder servir al Señor. Qué bendición. Este es el siguiente punto, pero me adelanto un poco aquí. Qué bendición, verán, qué bendición con respecto a esto.
cuando esposo y esposa son creyentes. Yo estoy experimentando esto. Mi esposa es creyente, yo soy creyente. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque vean, aquí somos personas diferentes. Como todos los que están casados conocen esto, ¿no? Dos mundos diferentes, dos familias totalmente diferentes. Y nos unimos un día en matrimonio. Qué complicado el matrimonio en ese sentido, ¿no? Qué difícil. Dos personas nada más que deciden vivir juntos. Y si no somos cristianos, va a haber una lucha constante, impresionante. Porque, en primer lugar, no estamos dotados o en el esposo y la esposa no hay este amor fraternal que es la base, el fundamento. Pero qué diferencia cuando los dos estamos conectados en la misma fe, con el mismo Señor, sirviendo al mismo Señor. Seguimos luchando con las diferencias, seguimos luchando y batallando, pero hay una esencia, ese amor fraternal, ese amor que nos va a unir en las buenas y en las malas. Esto para mí es una bendición y doy gracias al Señor por esto. Ahí estamos con mi esposa caminando ya como 30 años. Qué bueno, qué bendición. Y queremos llegar a la meta hasta que la muerte nos separe. Ese es el matrimonio. O sea, pero tenemos que batallar, luchar, pero la bendición está aquí. Qué bueno, gracias a Dios por esto, ¿no? Es una bendición de parte del Señor con respecto a esto. De la misma manera podemos hablar en lo que son el servicio a Dios, el ministerio. Hace rato hablaba de un gran grupo de alabanza. Aquí los teníamos al frente, ellos dirigiéndonos, son los que están cantando con los instrumentos. Un gran equipo, un gran grupo. Ya no son dos como en el matrimonio, ya son 10, serán 20. Pero ese grupo tiene que desarrollar, tiene que crecer en unidad. Y todo se va a poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque hay el amor fraternal. Sin el amor fraternal, les digo, ese equipo, ese grupo, lo que sea, si bien es cierto, pueden aquí presentar, o sea, cantar como sea, pero puede ser que el hermano de acá de la guitarra está peleado con el del bajo, ¿sí? Pero bueno, están cantando. Así a veces vemos en el mundo, ¿no? O sea, esa es la diferencia, la gran diferencia y la gran bendición acá cuando nosotros tenemos ese amor fraternal, donde buscamos la unidad, porque esto va a honrar y glorificar a Dios y nosotros vamos a desarrollar una vida diferente, una vida que tiene sentido. Entonces, por eso el amor fraternal es la clave en la vida espiritual. Ahora, como les decía, el amor fraternal es una gran bendición, ¿no? Si yo lo pongo aquí, es porque en verdad como cristiano yo lo siento y lo estoy viviendo. Desde que me convertí, sí ha sido una bendición el amor fraternal. ¿En qué sentido? ¿Cómo es esto del amor fraternal? ¿Y por qué puedo decir que es una gran bendición? Bueno, alguien dijo lo siguiente, ¿no? Estaba leyendo un poco de esto, pero alguien me llamó mucho esta frase, cuando dice que la tarea cristiana, escuche bien, la tarea cristiana no es buscar las bendiciones de Dios. Un poco raro hasta ahí, ¿no? Dice, la tarea cristiana no es buscar bendiciones de Dios. Falta un poco, ¿no? Aquí me quedo por un momento porque el cristiano en verdad busca que Dios le bendiga. Y a veces decimos que Dios le bendiga y buscamos la bendición de Dios. Aquí esta frase dice, la tarea cristiana no es buscar las bendiciones de Dios, sino usarlas. Porque el cristiano ya es bendecido, grandemente bendecido por parte de Dios. Pero no usamos muchas veces esa bendición. ¿En qué sentido? ¿Cómo es que no usamos la bendición de Dios? Porque, déjenme decir aquí, cada creyente, si usted es un creyente, para mí es una bendición, ¿entiende? Y nosotros desperdiciamos. Somos indiferentes entre nosotros. Ni siquiera nos preocupamos muchas veces en preguntar quién es o el nombre. Pues pensamos que solamente hay que escuchar la palabra de Dios y listo. Pero nos falta practicar lo esencial y nos estamos perdiendo de muchas bendiciones. Porque repito, cada persona, cada creyente, para mí es una bendición. Es esto. ¿Por qué?
Prácticamente, si yo hago relación, si yo pues tengo comunión con cada creyente, yo voy a ser grandemente bendecido. O sea, yo no debo desperdiciar a ninguno. Claro, que cuando hablo de grupos pequeños, o sea, digamos, si somos un grupo pequeño es más fácil. ¿Qué tal si vamos creciendo? Ahora somos muchos. El asunto es que usted desarrolle esto en grupos pequeños. No podemos alcanzar a todos. Es difícil. En todo Ibarra, en todo el Ecuador, en todo el mundo, las naciones, hay miles, millones de cristianos. No podemos tener todo esto. Todos son una bendición, ¿no? Todos son una bendición. Pero Dios nos pone cristianos al lado de nosotros, que son una bendición. Así que no lo desperdiciemos. No estemos buscando la bendición de Dios cuando muy cerquita usted tiene una bendición, ¿me entiende? Vea usted al lado, verifique. Tal vez usted regresa a ver al que está al lado y no lo conoce, pero si es cristiano, le digo, el que está sentado al lado suyo es una bendición. Es una bendición. Yo estoy insistiendo en esto porque es así como tenemos que entender esta situación del amor fraternal. Y el mismo apóstol Pedro, miren lo que dice acá, en 2 de Pedro 1:3, dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, escuche bien esto, nos ha concedido, ojo, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así que si usted es un creyente, usted tiene todo de parte de Dios. No le falta absolutamente nada. Y por eso, si usted es un hijo de Dios, usted es una bendición para otro creyente. Por esta razón, por esto. Porque en usted el Señor ha derramado todo el poder. Hay un potencial increíble, demasiado grande, usted como cristiano. Y esto es para dar a los demás y el otro también, o viceversa, en ese sentido. Por eso yo puedo decir que podemos ser una gran bendición como creyentes. Cada creyente, repito, es una bendición. Pero aquí aclaro algo. A ver, yo de hecho disfruto cuando estoy con creyentes. Y si, por ejemplo, necesito hacer un arreglo en la casa, qué sé yo, una fuga de agua, y sé que un hermano de ustedes es albañil o plomero, yo voy a llamar al hermano, porque es una bendición. Yo le llamo. No la bendición, aquí quiero aclarar, ¿no? No la bendición para decir es que el hermanito es plomero, entonces como es hermanito, pues no tiene que cobrarme. No, cuidado, de eso no se trata. Más bien tenemos que ser bendición para el hermano y pagar un poco más si es posible, ¿no? La bendición está en que hay la confianza. La bendición está en que podemos conversar y podemos entendernos. Podemos, aunque sea, tomarnos un vaso de limonada juntos, darnos un abrazo y conversar, o sea, de una forma sincera. Esto para mí es una bendición. Y yo disfruto de esto, ¿no? Y quiero buscar toda esta comunión con el que más pueda cuando hay la oportunidad, porque es una bendición. Ahora, lo otro lado es que muchas veces, como no aprovechamos la bendición que es estar al lado de un cristiano, entonces si no hay bendición, a veces esto se puede convertir en maldición. ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede convertir en maldición? Cuando de pronto estoy con otro hermano, ¿sí? Y empiezo a conversar, a tener comunión, y de pronto empezamos a chismear. Es que no sabe lo que le ha pasado al hermanito o la hermana. Es que por eso está así el hermano. Y es que no se hace nada. Y empezamos a juzgar, a criticar el chisme. Y no nos damos cuenta que el hermano, que tal vez sí necesita de ayuda, de apoyo, no nos damos cuenta que es una bendición y de pronto estamos cambiando todo esto. Porque nos encanta el chisme, nos encanta destruir y no nos damos cuenta muchas veces de esto. ¿Y dónde está el amor fraternal? ¿Dónde está la bendición de Dios? El enemigo
O sea, está buscando este tipo como decir, de oportunidades, entre comillas, para destruir, para dañar, para acabar con la familia de Dios, con la iglesia. Porque mientras más estamos resentidos entre nosotros, más enojados, amargados, pues, y si con esto no hay unidad en la iglesia está mal, está enferma, debilitada. Pero es por esto, cuando estoy insistiendo que un cristiano es una bendición, ¿por qué hacer lo contrario? ¿Cuándo es que sucede todo esto? Muchas veces es cuando un hermano tal vez no ha podido perdonar, ha sido ofendido y está resentido y su vida se ha amargado y tiene la oportunidad de conversar con un hermano y le pasa todo esto, ¿no? Y aumenta y sigue. Y como el chisme encanta, ¿no? Y atrae, fácilmente se puede caer en esa tentación. Y ya no es una bendición, como dije, ahora es una maldición. Así puedo observar esto, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, aprovechemos más bien lo que Dios ha puesto en nosotros, el amor fraternal, de amarnos unos a otros. Por eso el apóstol Pablo, ahí en primera de Tesalonicenses 4:9, ¿sí? Podemos leer lo siguiente. Dice, en cuanto al amor fraternal, esto es bien interesante, ¿no? Lo que dice Pablo. Dice, en cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escribamos, dice Pablo a los de Tesalónica. En otras palabras, podríamos decir, ¿saben qué? Cuando se trata de hablar del amor fraternal, no es necesario que yo les predique. O sea, esta predicación estaría de más entonces, ¿no? Porque el amor fraternal fluye en el cristiano, está en el cristiano, es una bendición. Entonces Pablo llegó a entender esto y cuando escribe la carta dice, ¿saben qué? Con respecto al amor fraternal, no es necesario que yo les escriba. Repito, entonces yo diría, ¿saben qué, hermanos? Estoy predicando de gana. Está por demás esta predicación. Porque todos tenemos el amor fraternal. ¿Para qué repetir esto? Si es algo natural que está en el cristiano. ¿Por qué? Bueno, Pablo aquí sigue diciendo, ¿no? En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escribamos. Dice, porque Dios da la razón, Pablo mismo. Dice, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Claro, Él nos ha instruido, Él ha puesto ese amor en nosotros que fluye de forma natural. Entonces está por demás todo esto. Ya es obvio en la vida de un cristiano. O sea, esto no tiene que ser oculto, ni tiene que ser distorsionado. Más bien tiene que ser evidente. Y por eso yo decía, aquí es donde el amor fraternal da la identidad al cristiano. El que practica, el que vive esto, se puede decir, es un cristiano. Es un cristiano. Entonces, ven aquí, mostrando esto, yo quiero dar como una ilustración para entenderlo un poquito más lo que estoy mencionando. Se dice que en un lugar, en una escuela, había un niño que le detectaron cáncer y empezó con los tratamientos, estas quimioterapias. Y ustedes saben que uno de los efectos de las quimioterapias es que se cae el cabello. Y como niños es complicado esto, claro, el cáncer sobre todo, pero ¿qué tal si va un día el niño a la clase sin el cabello? Todos los niños se van a burlar, ellos no entienden la dimensión de la enfermedad, no entienden la dimensión de lo que significa todo esto, solamente se burlan. Y quizá esto me pasó a mí también cuando era niño, me acuerdo, estaba en la escuela y claro, nos obligaban en ese tiempo, ¿no? No sé cómo es ahora, pero nos obligaban a que siempre teníamos que tener el pelo corto, bien corto el pelo, ¿no? O sea, y si no nos cortábamos, nos regresaban a la casa hasta regresar hechos del pelo, ¿sí? Entonces, había un niño en el grado que tenía el cabello largo. Y yo siempre me preguntaba, ¿y por qué no le dicen nada a él? No sé si los demás niños se preguntaban, pero yo siempre me preguntaba, ¿y por qué a él no le hacen cortar el cabello? Y bueno, pasaron ya mucho tiempo y un día, no sé cómo este niño movió su cabello y le alcancé a ver que tenía
desfigurada la oreja, el oído. Tenía una discapacidad. Y él, por el recelo, pues claro, seguramente habló con el profesor, por eso tenía el cabello largo. No quería que los demás niños lo vean, porque ya les dije antes, tendemos a burlarnos. Ahora, ¿qué pasó con este niño del cáncer que se le cayó el cabello? En ese grado, 8 niños, en esa edad, ¿no? 8 niños decidieron ir un día a la peluquería y raparse toda la cabeza y quedar como el niño que tenía cáncer. Entonces, ellos se identificaron, dijeron, si el resto de niños quieren burlarse de él, que se burlen de 8 más. Nosotros también estamos sin pelo. Quizá esa es una muestra de qué, de fraternidad, de compañerismo. Ese es el amor fraternal. Unirse a la causa del otro hermano o identificarse o aliarse a todo esto, no importa lo que digan los demás, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ese es el amor fraternal. No juzgar, no criticar, más bien unirse a la causa, al sufrimiento, al dolor, a la tristeza, a la enfermedad. A veces incluso el pecado mismo que a veces podemos estar cayendo, ¿no? Unirnos a eso para levantarlo, para restaurarlo. Ayudar en todo sentido. Amor fraternal. Entonces, este amor fraternal, como digo, es una bendición en este sentido. Pero a veces no lo usamos de esta manera. Y seguimos buscando bendición de Dios. Cuando el Señor, pues, al ladito de nosotros, cerquita de nosotros, hay mucha bendición. Aquí cuántos estamos. Miren, cuánta bendición que Dios nos ha dado, ¿no? Pero a veces no lo aprovechamos. Muy indiferentes a todo esto. Ahora, entonces, la segunda parte es, ¿por qué? ¿Por qué es importante el amor fraternal? Bueno, ya he detallado algunas cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, antes de avanzar aquí, yo quiero mostrar algo que pasó en el siglo I después de Cristo. Ahí tenemos a los primeros cristianos, siglo I, ¿sí? ¿Qué conocemos según la historia de la iglesia? Mucha persecución a los cristianos. Ahí todavía estaban bajo el imperio de Roma, bajo los romanos. Ahí estaba el emperador. Y odiaban a los cristianos. ¿Cómo es hasta ahora, no? El mundo de afuera odia al cristiano. No sé por qué, pero hay un odio. Esto, bueno, está escrito, ¿no? Sencillamente porque se vive la verdad o porque se ama. Ya. ¿Qué pasó en el siglo I? Con respecto a estos primeros cristianos, eran perseguidos. Y cuando el emperador mandaba a estos soldados o vigilantes a que vean a los cristianos y ojalá les detecten algo para acusarlos y ojalá eliminarlos. Y estos que iban a vigilar empiezan a observar, a ver a los cristianos. Y buscaban y no encontraban absolutamente nada por qué condenarlos. Y es que ellos vivían con el amor fraternal. Ellos eran un solo cuerpo, una unidad. Y ellos reflejaban esto al mundo. Eran una luz en el primer siglo. Y es por eso que ellos iban otra vez donde el emperador, pero, rey, no encontramos nada. ¿De qué les acusamos? ¿De qué les acusamos? No había de qué acusarles, porque todo estaba bien. Había integridad en sus corazones. Y sobre todo, vivían según este amor fraternal, que es la clave, que es la esencia. Ahora, entonces, cuando hablo de la importancia del amor fraternal, justamente es por esto, ¿no? Que el amor fraternal muestra al mundo la pertenencia de Cristo. O sea, eso quiere decir que cuando nosotros como iglesia, como cristianos, practicamos el amor fraternal, el mundo afuera va a saber que existe Cristo, que hay un Redentor, que hay un Salvador, la existencia de Dios. Pero todo va a depender de cómo nosotros mostramos internamente o cómo vivimos en el amor fraternal. Por eso Juan, el apóstol, en su evangelio, Juan 13:35, ¿qué dice? Dice, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si ve,
De este modo, todos sabrán afuera, todos van a saber que son ustedes mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, si hay el amor fraternal, o si lo desarrollamos ese amor fraternal entre cristianos, el mundo va a conocer que Cristo es el Redentor. El mundo va a saber que hay un Dios que ama a todo pecador. El mundo va a saber que está en pecado, bajo la condena y que necesitan de Jesús. Pero va a depender de nosotros como cristianos, como iglesia. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El testimonio que tenemos que dar. Pero el testimonio verdadero es aplicando el amor fraternal. También, ¿por qué es importante el amor fraternal? Una segunda cosa podemos ver acá, porque muestra la verdadera, lo que ya dije, ¿no? Verdadera identidad cristiana. Esto va a mostrar al mundo y vamos a identificarnos entre nosotros que somos cristianos, porque muestra la verdadera identidad como cristianos, es el amor fraternal. Por eso, primera de Juan, bueno, esta carta, ¿no? Que recién lo acabamos de estudiar, repasar versículo por versículo ahí en la célula para los que se conectan los miércoles por Zoom. Es interesante, ¿no? Algunas semanas nos llevó pasar por esta carta de primera de Juan, que prácticamente el tema central es esto, el amor fraternal, el amor que debe tener un cristiano de los unos a los otros. Pero sí, quiero hacer también aquí una aclaración cuando estoy hablando del amor fraternal. El Señor Jesús dio un gran mandamiento, que amemos a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Pero también nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ya, ese es el gran mandamiento. Ese amor también que nos dice que amemos a nuestro prójimo, incluso al que no es creyente. Estoy haciendo esta aclaración porque el amor fraternal es entre cristianos, ¿sí? Sí somos llamados a amar al prójimo, pero este amor fraternal es dentro de la familia de Dios. ¿Cómo debemos amarnos entre cristianos? Entonces, esto muestra, digo, la verdadera identidad cristiana. Primera de Juan, por ejemplo, 3:14, nos muestra algo de esto. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Qué interesante. Si yo le digo, ¿por qué sabe que usted es cristiano? ¿Cómo sabe que tiene la vida eterna? Usted me va a decir, es que creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Qué bueno, correcto, esa es la teoría. ¿Y dónde veo esto en su vida? ¿Cómo identifico esto de lo que usted me está diciendo que es creyente? ¿Cómo podemos identificar? Todos podemos decir, sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Él es mi Señor y Salvador. Tengo vida eterna. Bien, correcto. Pero ¿cómo lo muestra? ¿Cómo lo muestra? Si es así, lo dije al inicio, el amor fraternal fluye, es natural, es normal. Y también, pues va a mostrar aquí la verdadera identidad de lo que somos. Por eso, repito lo que dice Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Sí, ese es el Evangelio, que estábamos muertos, pero por Cristo tenemos vida eterna, por la fe que hemos puesto. Dice, ¿por qué? ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué amamos a nuestros hermanos? Qué interesante esto, ¿no? O sea, si yo digo que soy cristiano, pues bien, correcto. La evidencia es en que nos amamos unos a otros, nos amamos como hermanos en Cristo. Ahí está la evidencia. Entonces, si usted dice ser cristiano y es indiferente a los cristianos, si no le gusta estar con cristianos, le molesta a los cristianos, pero dice que es cristiano, no cuadra con esto, ¿no? Para nada. Porque el amor fraternal no está. Y el amor fraternal es la evidencia de que usted ha nacido de nuevo. Si usted le fastidia y odia a veces a los cristianos, pero está con los cristianos y está en la iglesia. Bueno, no cuadra con esto, ¿no? O si está solitario, no se identifica con nadie, dice, sí, yo voy a la iglesia ya por 1 año, 2 años, pero no conoce a nadie, nunca se ha relacionado con cristianos. Pues yo le diría, tiene que nacer de nuevo.
arrepiéntase de su pecado, reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, para que tenga la vida eterna y para que tenga ese amor fraternal y que disfrute de la bendición de Dios con los cristianos. Así yo lo veo todo esto, ¿no? Cuando digo que es la muestra verdadera identidad cristiana, y lo que dice el apóstol Juan. Repito, nosotros sabemos, dice los cristianos, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Eso sí es evidente para un cristiano. Dice, porque amamos a nuestros hermanos. Dice, y el que no ama, ¿sí? El que no tiene ese amor fraternal, ¿qué pasa? Permanece en la muerte. Todavía está bajo la condena del pecado. Como dije, necesita el arrepentimiento. Necesita abrir su corazón a Jesús como su Señor y Salvador, para que usted sea una persona salva y tenga la vida eterna. Y luego disfrute de las bendiciones de Dios, tomando en cuenta que la salvación es la bendición más grande que Dios derrama sobre un pecador. Entonces, cuando digo que es muestra de la verdadera identidad cristiana, si usted se identifica como tal, como cristiano, aquí tendría muchas preguntas que hacer, o que deberíamos hacernos como cristianos, y decir, por ejemplo, ¿me preocupa en gran manera el bienestar de los cristianos que conozco? ¿Estoy preocupado o soy indiferente? ¿En verdad me preocupo? O, como dije antes, ¿disfruto de la comunión con ellos? ¿Busco más comunión? ¿O cada vez me alejo? Porque, es que este hermano es así, el otro hermano es así, y me distancio. Bueno, esto es una señal, una marca de que algo está pasando ahí. No hay nuevo nacimiento. No hay vida eterna. No hay amor fraternal. No hay Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es esto, ¿no? ¿Disfruto de la comunión con los demás? ¿Muestro mi preocupación atendiendo de pronto si hay alguna necesidad? Oro por ellos. Me uno a orar juntos. Bueno, tantas preguntas que podríamos hacernos aquí. Y claro, vamos a ver también que el amor fraternal, cuando hablo de la importancia, es que el amor fraternal agrada a Dios, porque ese es el propósito de Él, que sus hijos, su iglesia, se amen con ese amor fraternal entre hermanos. Y esto nos muestra en el Salmo 133:1, donde dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan, ¿en qué? En armonía. Así dice el Señor, ¿no? Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos, nosotros como cristianos, convivan ¿en qué? En armonía. ¿Cuándo es que podemos vivir en armonía? ¿Cuándo vivimos en unidad? ¿Cuándo un matrimonio, en verdad, lo que dije antes, vive en unidad? Cuando se aman, de verdad, con ese amor fraternal. Ahí se puede mantener en unidad. Es igualito también en la iglesia. Ya no son dos, somos más. Entonces, si nosotros nos mantenemos ahí en armonía, en unidad, preocupándonos unos por otros, usando esa bendición que nos dio el Señor del amor fraternal, pues bien, entonces damos la gloria y la honra a Dios. Es lo que dice el Señor, no mientras más demos frutos en ese sentido, pues Dios es glorificado. Es así, o sea, para mí, por esto es muy, muy importante el amor fraternal. Ahora, un versículo que quiero leerlos de Mateo 11:29. Jesús estaba invitando, vengan a mí todos los que están cargados, agobiados, trabajados, cansados. Hace esta invitación Jesús, ¿no? Bueno, como parecía que me estoy saliendo de contexto, pero después hay un versículo aquí, el 11:29 de Mateo. Jesús dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Bueno, la última parte dice, encontrarán descanso para su alma. El Señor sabe que a veces estamos afligidos, cansados, agotados. El Señor quiere que en verdad tengamos paz, descanso, en medio de todo el correteo y el conflicto que tenemos que enfrentar en el día a día. Y Jesús dice, vengan a mí. Pero aquí hay un detalle. Dice, vengan a mí, dice, carguen con mi yugo. Dice, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. El Señor quiere que lo imitemos a Él.
que en nuestro corazón haya humildad, que seamos apacibles, que seamos mansos, como dice la otra traducción. Pero esto tenemos que aprender de Jesús, de nuestro gran Maestro, de nuestro gran Salvador. ¿Por qué esto? ¿Por qué me estoy metiendo aquí a esta parte donde estoy insistiendo, donde Jesús dice, vengan a mí, carguen con mi yugo, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón? Porque esto tiene que ver con lo que estoy hablando, con el amor fraternal. Él en primer lugar nos amó a nosotros, de tal manera. Entonces, aquí podemos decir de esta forma, la única fuente de amor fraternal es un corazón manso y humilde, como el de Jesús. Hacia allá tenemos que apuntarlo. La única fuente de amor fraternal de lo que estoy hablando es un corazón manso y humilde. ¿Como el corazón de quién? Como el corazón de Jesús. Y Él dijo, aprendan de mí que soy apacible y humilde de corazón. Pues bien, para aplicar el amor fraternal, hay que aprender de nuestro gran Maestro, de las instrucciones que Él nos da. Pablo ya lo dijo en Filipenses, ¿no? La actitud de ustedes tiene que ser como la de Cristo Jesús. Pues bien, hacia allá vamos, en eso tenemos que trabajar, desarrollar nuestra vida como creyentes, que lleguemos a este punto de tener un corazón manso y humilde, dice como el de Jesús. ¿Por qué? Porque sin humildad, el llamado amor por los demás es usado solo para fines egoístas y satisfacción personal. Este es también un peligro, que solo queremos aprovechar de los hermanos, aprovecharnos de las circunstancias solamente con beneficios personales. Y queremos mostrar que ahí está el amor fraternal, cuando nuestro corazón no es manso ni humilde, sino todavía está orgulloso, egoísta. Entonces hay que despojarnos de todo esto y aprender de Jesús. Él dice, aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón. Entonces, según esto, pues sin humildad, puedo decir, el llamado amor por los demás, repito, es usado solo para fines egoístas. Tengamos cuidado, porque el amor fraternal solamente crece donde hay ¿qué? Humildad. Y solo humildad vamos a tener cuando estamos sometidos a Cristo, cuando obedecemos su palabra, cuando en verdad nos hemos rendido a Él, cuando nos hemos despojado de todo, cuando nos hemos negado a nosotros mismos y hemos depositado todo nuestro ser, todo, absolutamente todo, a los pies de Cristo. Eso es humildad. Jesús dijo, ¿no? Bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Que nosotros nos rindamos ante Él, que lleguemos ante Él de esta manera. Eso es humildad. Y este es el elemento, el requisito esencial para poder desarrollar el amor fraternal, que es o puede resultar en una bendición muy, muy grande. Mis hermanos, tenemos ahora una tarea que hacer. Tenemos un llamado del Señor. Usted es más que bendecido. Está equipado, está dotado del amor fraternal. Desarrolle, no busque más. Dios ya le ha dado muchísimo. Si usted no ha experimentado esto, abra su corazón a Jesús. Abra su corazón a Jesús. Recíbalo a Él como su Señor y Salvador. Dígale, soy un pecador. Hoy entiendo que tú moriste en la cruz por mí. Quiero la vida eterna que tú ofreces. Ahora entiendo que he estado condenado por el pecado. Hable con el Señor, entregue su vida a Jesús. Y usted va a ser más que bendecido. Como dije hace un momento, la bendición más grande es la salvación, la vida eterna que Jesús nos da. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por estos momentos que tú nos permitiste estar juntos como iglesia, juntos como hermanos. Hoy nos acabas de mostrar cuán importante es lo que tú pusiste en nosotros, como creyentes, como hijos tuyos, el amor fraternal. Gracias, amado Dios, porque con esto estamos más que dotados, capacitados para tener
buena comunión, amistades, aprender a relacionarnos unos con otros, para que tu iglesia crezca, se desarrolle sanamente. Señor, ayúdanos a crecer de esta forma y guárdanos de cualquier tentación, de cualquier mal, de cualquier situación que puede generar todo lo contrario a lo que tú, Señor, lo has dispuesto, que nosotros debemos hacerlo como iglesia. Señor, que nos purifiques, nos santifiques, que quites cualquier cosa, Señor, como un chisme que puede generar mucho daño para tu iglesia y daño también para los hermanos, sabiendo que cada hijo tuyo es una gran bendición para nosotros también como creyentes. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esto, que no nos quedemos quietos, sino que nos movilicemos y busquemos este crecimiento espiritual por medio de la comunión de los unos con los otros, usando el amor fraternal. Yo te pido, Señor, que nos bendigas de esta manera y que esto también lo vivamos en nuestras casas, en nuestros hogares, en los ministerios, aquí en nuestra iglesia, Señor. Que tú nos bendigas. Gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.